Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien. Profe, ¿puedo salir y volver a entrar? Porque creo que mi audio no se va a escuchar. Ya, pero así, rapidito. Ya. Hoy día tenemos que acabar con todas las exposiciones, por favor. Ya el martes comenzamos otro tema, ¿no? Y comenzamos otro tema y finalizamos casi una unidad. ¿Ya? ¿Listo? ¿Entró? Todavía. Ya, se van preparando. Sin falta, a ver. Espere Moraima. ¿Entró Moraima? Todavía. Ay. Ahí está. Ahí está. No entra. Bien. Ya entró. Ahora sí. ¿No está? ¿Moraima? ¿Moraima? No ha entrado. Bien. Entonces, para no perder tiempo, a ver. Que yo le di para que ingrese. Aponte. ¿Ya expuso Aponte? Todavía, ¿no? No. Ya. Comienzas Aponte de una vez, ¿ya? Para Moraima le dejamos después. Porque si no nos gana el tiempo. Ya. Profe, yo ya... ¿Está? Ah, ¿Está Moraima? Sí, profe. Sí. Ya. Acabamos con Moraima. Un ratito Aponte. Tú continúa. ¿Puedo exponer ahorita? Sí, Moraima, de una vez, porque ya tengo tu ficha acá. Vamos a ver. Bien. Ya, bueno, retomando, me quedé en la parte 3, no sé si observan. La parte, bueno, el número 3 es el estroma, el 4 es la laminilla, el 5 es el gránulo de almidón, el 6 es el tilacoidal, el 7 es la membrana externa, el 8 es la intermembrana, el 9 es la membrana interna, el 10 es la grano y el 11 son los ribosomas. Bueno, usted preguntó también qué eran las membranas celulares. Bueno, las membranas celulares son estructuras finas que envuelven la célula, en este caso podemos observarlas, y las separan del contenido de su entorno. Son encargadas de bloquear y permitir la entrada de sustancias. Bueno, ahora hablemos de las funciones. Tiene como función el almacenamiento temporal de almidón, el cual está presente en el estroma, y la síntesis de proteínas que se da en el ADN. Y la más importante, la cual es la fotosíntesis. Creo que todos sabemos que la fotosíntesis se puede definir como la conversión de energía electromagnética de la luz en energía de enlaces químicos, gracias principalmente a la clorofila, al ATP y a la ribosa carboxila. Bueno, esta función consiste en utilizar la energía de la luz solar para activar la síntesis de moléculas. También en esta consta de dos fases. Tenemos la fase luminosa, la cual es la primera fase, y la oscura. La fase luminosa es cuando la luz es absorbida por complejos formados por clorofilas y proteínas llamados fotosistemas, que se ubican en los cloroplastos. Estas utilizan la energía lumínica que solo puede llevarse a cabo en condiciones de alta luminosidad, ya sea natural o artificial. También tenemos la fase oscura que se produce en el estroma. Me olvidé de mencionar que la fase luminosa se produce en los tilacoides. Bueno, retomando, esta se produce en el estroma y es la suma del dióxido de carbono presente en el aire, dando como resultado la producción de compuestos orgánicos, principalmente hidratos de carbono o azúcares, o compuestos cuyas moléculas tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. También esta cadena de transformación se le denomina el ciclo Calvin. Procesos. En el primer proceso tenemos como en la luminosa tenemos excitación de la clorofila, en los cuales los electrones de la clorofila son excitados por la energía lumínica. Los electrones excitados se unen a una molécula aceptadora de electrones en el interior del tilacoide.
La fotólisis de agua, donde el agua es absorbida por la raíz de la planta hasta llegar a los cloroplastos, donde por acción de la luz provoca su rompimiento, separando el hidrógeno, el oxígeno y destruyendo su enlace químico. La reducción del NADP, en el cual las mismas moléculas presentes en el estroma se asocian con protones de agua y quedan reducidos a NADPH2. La fotofosforilización, la cual es la producción de ATP a partir de ADP más PI, el cual es el fósforo inorgánico, con la colaboración de enzimas ATP. Al final se obtienen 18 ATP, 12 NADPH2 y 6 O2. En la fase oscura tenemos la fijación, en la cual en esta etapa el CO2 se fija, como bien dice su nombre, a una molécula aceptadora llamada ribulosa 1,5 bifosfato. Gracias a la acción de la enzima de Rubisco, se produce el compuesto de fosfoglicerato o PGA, que contiene 3 carbonos. La reducción, el cual el fosfoglicerato se reduce y transformándose en un compuesto llamado el gliceraldehído trifosfato. Y por último, la regeneración, en el cual, como bien dice su nombre también, se regenera la molécula aceptadora de ribulosa 1,5 bifosfato mediante la acción de ATP y de diversas enzimas. Se producen carbohidratos y se desencadena un nuevo proceso. Gracias. Muy bien, señorita Guerra, muy bien. Una pregunta. La fase oscura, ¿en qué parte de su maqueta se da? En el estroma. 3. Señálalo. Ay, no sé si se ve. Ya, bien. Lo único que le dije es que había un pequeño detalle, no falla, un pequeño detalle. Sí. El plastos se visualiza en forma alargada, ovoidal, no es redonda, ¿ya? Pues son... Profe, ¿puedo explicar por qué lo hice así? A ver, hijita, dime. Lo que pasa es que cuando en la semana que usted dijo que teníamos que hacer la maqueta, yo me adelanté porque no vi la fecha y pensé que era el martes, entonces yo lo hice esa misma semana, el sábado. Y como no mandó el modelo exacto, entonces yo busqué y encontré un modelo que era así, bueno, parecido, donde había más partes. Comparé las imágenes y traté de utilizar todas las partes. Y pues, como no tenía muchos materiales, encontré esta bolita de Ternopor que ya estaba cortada, solamente le hice profundidad y lo puse. Está bien, está bien. Bien, Guerra. Aponte, por favor. Aponte. Ya pasar. Ya bueno, esa es mi maqueta. Y les voy a explicar qué es el cloroplasto. Los cloroplastos es un organelo clave en la vida y en el aprovechamiento de las plantas que se encuentra en el citosol de una célula vegetal. Solo se encuentra en las plantas y las algas fotosintéticas y fue descubierto por Andrés Wilhelm a principios del siglo XIX. Más importante por los cloroplastos es la fotosíntesis, donde se producen 2 fases de la fotosíntesis. La primera fase es la luminosa, que depende directamente de la luz para poder obtener energía química en forma ATP y NADPH. A partir de la disociación de las moléculas de agua formando oxígeno e hidrógeno, y la energía creada en esta fase será utilizada durante la segunda fase, que es la oscura, en donde puede ocurrir tanto de día como de noche, y convierten el dióxido de carbono y otros compuestos en glucosa. Su estructura. Se distinguen por ser unas estructuras poliformes de color verde y por su forma de disco de entre 4 y 6 metros de diámetro y 10 metros o más de longitud. Aparecen en mayor cantidad en las células de las hojas, lugar en la cual aparece que pueden orientarse hacia la luz. Es posible que en una célula haya entre 40 y 50 cloroplastos y en cada milímetro de superficie de la hoja hay 50.000 cloroplastos. Sus partes. Bueno, en mi maqueta, el número 1 es el gránulo almidón, que ese compuesto cuando y no hay glucosa disponible. Las hidrolizan para promocionar la energía requerida. Por lo tanto, el almidón es un polímero de reserva energética que se encuentra en los vegetales.
El número 2 es grana, que contiene la clorofila, y la clorofila es un componente que utiliza la luz para llenar de energía vital a las plantas, dándole su color verde. Y los carotenoides, que son los pigmentos responsables de la fotosíntesis. El 3 son los ribosomas y ARNM. Sintetiza proteínas a partir de la información del ADN que es transcrita al ARNM. El 4 es el ADN, que participa en la biosíntesis ordenada de los componentes de la célula, codificando la importancia de las proteínas y respondiendo a los estímulos del medio ambiente. La membrana interna es la número 5. Se dice así por el espacio que tiene, la membrana interna y externa. La número 6 es la membrana externa, que es muy permeable gracias a la presencia de porinas. Las porinas son proteínas con estructura barril B formadas por las láminas B, y son las que se ubican a través de una membrana celular y funcionan como poros a través de las cuales las moléculas se pueden difundir. El número 7 es la membrana interna. La membrana interna delimita un espacio que es el estroma, donde se encuentran ribosomas, copias de ADN y tipos de ARN, gránulos de lípidos, tilacoidal, que es la responsable de la captación de la energía solar gracias a la presencia de clorofilas y otros pigmentos asociados con proteínas en unas estructuras funcionales que son los fotosistemas. Ahí es donde se da la fase luminosa. Estromas. El estroma es el líquido gelatinoso que rodea a los tilacoides y se encuentra en la región interna del cloroplasto. En esta zona se encuentran las moléculas del ADN y gran cantidad de proteínas y enzimas. Específicamente se encuentran las enzimas que participan en el ciclo de Calvin para la fijación del anhídrido carbónico en el proceso fotosintético. El ciclo de Calvin también se conoce como la fase oscura de la fotosíntesis. Se conoce como fase oscura porque no es dependiente de la luz como lo es la de la primera fase. Las reacciones del ciclo de Calvin se pueden dividir en 3 etapas principales: fijación de carbono, reducción y regeneración de moléculas. 2 se combina con una molécula aceptadora de 5 carbonos, ribosa de menos 1,5 bisulfato, que es RUBP. Este paso produce un compuesto de 6 carbonos que se divide para formar 2 moléculas de un compuesto de 3 carbonos. Ácido 3 menos fosfoglicérico 3-PGA. Esta reacción es catalizada por la enzima RUBP carboxilasa oxigenosa o RUB-visco. La fase 2 es reducción, que es la segunda etapa. El ATP y NADPH se utilizan para convertir las moléculas de 3-PGA en moléculas de azúcar de 3 carbonos, gliceraldehído 3-fosfato G3P. Esta etapa se llama así porque NADPH debe donar sus electrones o reducir a un intermediario de 3 carbonos para formar el G3P. La última es la regeneración. Algunas moléculas de G3P se van para formar glucosa, mientras que otras deben reciclarse para regenerar el aceptor RUBP. La regeneración necesita ATP e implica una compleja serie de reacciones que le gusta llamar secuencia desordenada de carbohidratos. Gracias. Aponte, ¿dónde se da la fase luminosa? Señálame. ¿Escuchas? ¿Qué? ¿Puedes repetir? No la escuché. ¿Dónde se da la fase luminosa? En tu maqueta. ¿No me escuchaste? Bueno. Cabañas. Que es la número 8. La número 8, de acá. Ya. 8. Ya. Cabañas. Comience. Ya, profe. Primero voy a hacer una pequeña introducción y luego ya muestro la maqueta con su estructura. Ya. Ya.
Los cloroplastos son orgánulos celulares de los vegetales y algas verdes que se encargan de llevar a cabo la fotosíntesis, en el que la energía lumínica se transforma en energía química, almacenada en moléculas ATP y NADPH, que posteriormente se utilizan para sintetizar moléculas orgánicas. Los cloroplastos se encuentran en los organismos eucariotas, que se encuentran en grandes cantidades y sus tamaños son variables. Por lo general tienen una forma ovalada o esférica. Asimismo, los cloroplastos cumplen con diferentes roles en las plantas, por lo cual se encuentran distribuidas de manera uniforme en el citoplasma de las células. Ahora voy a pasar a mostrar su estructura. Voy a mover la cámara para que se vea bien la maqueta, por favor. Ya. Estructura. Los cloroplastos están formados por dos membranas. El número 1 sería la membrana externa y el número 2 sería la membrana interna. Además, el espacio que hay entre esas dos sería el espacio intermembrana. La membrana externa delimita el cloroplasto. Es permeable debido a las porinas, por lo que posee proteínas transportadoras y lo separa del citoplasma. La membrana interna, que sería el número 2, es menos permeable. Se repliega hacia el interior del cloroplasto y contiene los tilacoides, cuya apariencia se asemeja a un saco de discos. El estroma sería el número 4. El estroma es el líquido acuoso que abunda en el cloroplasto. Se encuentra en la membrana interna, que contiene moléculas de ADN circular, de ARN y ribosomas, que serían esas bolitas rojas, y ese sería el ARN. Lípidos, que sería esa bolita de color amarillo, y los granulos de almidón. En el estroma se lleva a cabo la fase oscura, y asimismo también se encuentra la membrana tilacoidal. En la membrana tilacoidal es donde los tilacoides, que son unos discos chiquitos, bien finos, son unos discos que cuando se agrupan se convierten en una grana, que sería el número 6. La membrana tilacoidal contiene pigmentos fotosintéticos como la clorofila y los carotenoides. Y los tilacoides son unos discos aplanados, como mencioné anteriormente, que están delimitados por la membrana tilacoidal y se pueden encontrar de manera aislada o superpuestos. Y por último, voy a explicar un poco sobre el ADN, que su nombre sería en sí ADN cloroplástico, que sería el ADN-CP, que es el material genético de los cloroplastos. En las plantas, el número de estos oscila entre 20 y 60 moléculas de ADN, mientras que en las algas el número es mayor. Bueno, ahora voy a pasar a explicarles un poco sobre las fases de la fotosíntesis. Bueno, la fotosíntesis, la principal función de los cloroplastos es poder llevar a cabo la fotosíntesis, que es el proceso en el cual se realiza la fase luminosa, que ocurre en la membrana tilacoidal, y la fase oscura, que se realiza en el estroma. La fase luminosa. En esta etapa, la luz solar llega hacia los cloroplastos, de forma que las clorofilas convierten esta energía en energía química. La energía química la energía que se genera proviene de la rotura de la molécula del agua, de forma que libera oxígeno a la atmósfera y aprovecha los protones de hidrógeno. De hidrógeno generados, que serán los que dentro de la maquinaria celular acaben dando lugar a la molécula llamada ATP, que es la forma en la que la célula acumula energía. Esta se divide en 4 etapas. La número 1 sería la fotoexcitación, en el que la luz es absorbida por los pigmentos, en el que se desencadena una excitación electrónica molecular, por lo que hay una pérdida de electrones por las clorofilas de la fotosíntesis. La segunda fase sería la fotólisis del agua, en el que la energía absorbida provoca la ruptura de las moléculas de agua. Como consecuencia, se libera oxígeno molecular, electrones, protones hacia el interior del tilacoide. La siguiente sería el transporte de electrones, que también es llamado la fotorreducción. Los electrones liberados del agua son transferidos a través de la cadena transportadora de electrones hacia el NADP,
que se reduce transformándose en los electrones hacia el NADP+, que se reduce transformándose en NADP-. Luego, este acepta protones de dos hidrógenos positivos, originando el NADPH más hidrógeno. Y por último, la fosforilación. En este hay una acumulación de protones en el espacio intratilacoidal, y el transporte de electrones genera una gradiente de concentración y carga entre el tilacoide y el estroma, por lo que se sintetiza el ATP por acción del ATP sintasa. Y luego viene la fase oscura, también llamada ciclo de Calvin. La segunda fase se da sin necesidad de luz, aunque no necesariamente en la noche. En esta etapa se consume el CO2 y la energía acumulada para formar azúcares como la sacarosa o el almidón. Así como utilizar sales minerales como el nitrato para sintetizar aminoácidos, que son los elementos básicos de las proteínas. Estos nuevos productos hacen que la savia bruta pase a denominarse savia elaborada, y es esta la que viaja a través de la planta para que las células se nutran aprovechando los azúcares y aminoácidos para realizar sus funciones vitales. Este ciclo se divide en tres: la fijación de carbono, en el que una molécula de CO2 se combina con una molécula aceptora de 5 carbonos, que sería el RVP, que sería la rigurosa 1,5 bifosfato. Este paso produce un compuesto de 6 carbonos que se divide para formar dos moléculas de un compuesto de 3 carbonos, que sería el 3-PGA. Esta reacción catalizadora por la enzima RVP, y bueno, después vendría la reducción. En la segunda etapa, el ATP y el NADPH se utilizan para convertir las moléculas de 3-PGA en moléculas de azúcar de 3 carbonos, el G3P. Esta etapa se llama así porque el NADPH debe donar sus electrones o reducir a un intermediario de 3 carbonos para formar el G3P. Y por último, tendría la regeneración, en el que algunas moléculas del G3P se van para formar glucosa, mientras que otras deben reciclarse para generar el aceptor RVP. Ok, José. Juan José Cabañas, dime, ¿de qué material se ha hecho tu proyecto? Bueno, usé principalmente una caja para dar la forma, aunque bueno, en realidad el cloroplasto es más o menos ovalado, pero bueno, usé una caja para poner los materiales. Luego usé unas témperas vacías para hacer los tilacoides. Para el ADN usé unos cables y los enrollé haciendo la forma del ADN. Para los granulos de almidón usé unas chapitas de agua. Y para los ribosomas usé unas bolitas rojas que encontré. Y bueno, todo lo forré con tela y papel, para que, bueno, por afuera un poco más oscuro para que se diferencie de la membrana interior. Ok, José, muy bien, te felicito. Me olvidé de decirles algo, estimados alumnos. El día martes que tenemos clase voy a aplicar una pequeña prueba de estos temas. ¿Ya? Monet, continúa Monet. Monet, ¿no está? Bueno. Que conste que la clase pasada la llamé, hoy día no está. Montalbetti. Ya, Listo, Montalbetti. Te escuchamos. así, esa es mi maqueta. Se llega a ver. Sí, sigue tu exposición. Lo que pasa es que yo estoy medio cieguito, ya. Ya, amigo. Ya, el cloroplasto. Principalmente, ¿qué es el cloroplasto? El cloroplasto es el organelo donde se realiza la fotosíntesis en las células eucariotas vegetales. Es el conjunto de reacciones de la fotosíntesis. Existen dos fases que se desarrollan, que es la fase luminosa y la fase oscura. La fase luminosa se realiza en la membrana celular de los tilacoides, donde se halla la cadena de transporte de electrones. Y en la fase oscura, que es donde se produce en el estroma, donde se halla el enzima responsable de la fijación del CO2. Las partes y sus funciones. El número 1 es la glándula de almidón, donde se almacenan los productos de la fotosíntesis de forma temporal. Después la membrana interna, que
que la membrana interna, por su parte, no permite el tránsito libre de este tipo de moléculas de bajo peso. La membrana externa. La membrana externa contiene una serie de poros donde por estos canales pueden ingresar libremente pequeñas moléculas. La membrana tilacoidal es la cadena transportadora de electrones involucrada en los procesos fotosintéticos que ocurre en este sistema de membranas. La grana. Las granas contienen la clorofila y los carotenoides, que son los pigmentos responsables de la fotosíntesis. El estroma, que es un líquido gelatinoso que rodea los tilacoides y está en la región interna del cloroplasto. El ADN, que es donde se encuentran codificados los genes necesarios para su funcionamiento. El espacio intermembrana, que es el espacio entre membrana externa e interna, y el ARN y ribosomas, que son los ribosomas, son responsables de la síntesis de proteínas, que es un proceso conocido como reducción. Y que la información necesaria para esta síntesis se encuentra en el ARN mensajero. Gracias. Ok. ¿Hay gránulos de almidón? ¿Cuáles son? ¿Qué? Gránulos de almidón. Estos. Ya, ¿de dónde provienen? ¿De qué fase? Luminosa. Muy bien, de la fase luminosa. Excelente, Montalvito. Muy bien. Vargas, por favor. Vargas. Sí, profe, tengo un poco de bulla. Sí. ¿Quién hace bulla? Dime, ¿quién hace bulla ahí? El perro de mi Ya, señor perro, por favor, guarda silencio, ¿ya? Ya, Ya, bueno, acá está mi maqueta. ya. Ahí A está. ver. Muy bien. Ya, voy a empezar entonces. Ujú. En la maqueta he hecho lo que es el cloroplasto, que es un organulo muy importante para la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso metabólico en el que las plantas convierten sustancias inorgánicas en orgánicas. Y también y es así como nos dan oxígeno y también se producen azúcares como la glucosa. La fotosíntesis se divide en dos fases, la fase luminosa y la fase oscura. La fase luminosa solo se da cuando hay luz y esta es atrapada por las membranas tilacoidales, que es esta de acá. En esta fase se dan diferentes procesos como la excitación de la clorofila, que es el proceso inicial de la fotosíntesis, la fotólisis del agua, que es donde esta es absorbida por las raíces de la planta y se separa el hidrógeno del oxígeno, la reducción del NADP y la síntesis del ATP. En la fase oscura, que se da en los estromas, es la sintetización del carbono a partir del CO2, formándose glúcidos sencillos, de los que derivarán el resto de compuestos orgánicos. Aquí se da el ciclo de Calvin, que se divide en tres etapas. La carboxilización, en donde el CO2 se fija en un azúcar para formar un compuesto inestable de 3-fosfoglicerato. La reducción, en donde el compuesto anterior se reduce a 3-fosfato. Y finalmente la recuperación, que trata de que cada 5 moléculas del 3-fosfato se transforman y regeneran la ribosa. En las partes del cloroplasto, en el número 1 está lo que son los gránulos de almidón, que estos contienen grandes cantidades de energía y glucosa. En el número 2 está la membrana, externa. En el número 3 está la membrana interna, que sirve ay, disculpe, mantiene la forma del organulo contenido y dentro de esa estructura y actúa como barrera contra ciertos peligros. En el número 4 están las granas, que contienen la clorofila y carotenoides, que son los responsables, son pigmentos responsables de la fotosíntesis. En el número 5 está la membrana tilacoidal, que su función es absorber los fotones de luz, y las membranas tilacoidales contienen sustancias como pigmentos fotosintéticos, es decir, la clorofila,
los carotenoides, las antrofilas y distintos lípidos. En el número 6 están los estromas, que es en donde se da la fase oscura. En el número 7 está el ADN del cloroplasto. El número 8 es el espacio intermembrana. Y en el número 9 están los ribosomas y el ARNM, que los ribosomas son responsables de la síntesis de proteínas y en un proceso conocido como traducción. La información necesaria para esa síntesis se encuentra en el ARN mensajero, cuya secuencia de nucleótidos determina la secuencia de aminoácidos de la proteína. La maqueta la realicé con un cartón, papel craft, utilicé moldadientes, también palitos de chupete y finalmente utilicé piedras para hacer pulseras. Gracias. Muy bien, Vargas. Muy bien. Continúa sí, Villalobos. Ya, profesor. Ya, primero que nada, esta es mi maqueta. Espérate, Villalobos. A ver. Ya, esta es mi maqueta, ¿se ve? No te encuentro. Ya, espérate. Ya. Estoy acá saludándolo. ¿Se Ya, me ve? sí, está bien. Ahí. Esta es mi maqueta. Ujú. Entonces, ya que no se ve bien, opté por hacerlo de esta forma. Muy bien. Más escandaloso, pero está bien. Ya. Comienza. ¿Ya? Sí. Este es el que es el almacén temporal de lúcidos y productor de la fotosíntesis. Luego, acá está el 2, se ve, ¿no? Sí, sí. Que cosita que va así, Ujú. acá está, que es la membrana interna, es la cual determina el paso de las moléculas al interior de la organela. Se repliega hacia el interior del cloroplasto y contiene los tilacoides cuya apariencia se asemeja a un saco aplanado. Acá, mi estimado 3, ¿se ve? Ya, Ya. flechita. Ya, es la membrana externa. Es la que delimita el cloroplasto, es permeable, por lo que posee proteínas transportadoras y lo separa del citoplasma. El 4, que está al costadito, ahí está, se ve. Ya, Ujú. el 4. Es la membrana tilacoidal. Esta se encuentra en el estroma y es donde los tilacoides se agrupan en forma de grano. Acá el 5, que vienen siendo las granas. Son las que contienen la clorofila y los carotenoides, que son los pigmentos responsables de la fotosíntesis. Acá, uy, no sé mi dedo. Abajito, ahí, Sí. ahí está, El ahí está, ahí seis. está. El 6, el Ujú. 6. Ya, este es el estroma. El estroma es donde se lleva a cabo el proceso genético del cloroplasto y las reacciones de la fotosíntesis. Asimismo, dentro del estroma se encuentra la membrana tilacoidal, en donde los tilacoides llevan a cabo los procesos de la fotosíntesis de las plantas. Ya. Después de este tenemos, no se ve por mi nombre, pero lo que está señalando los tipo flash, Ujú. acá abajo, este es el ADN. Está como Después de 7, ¿no? este, sí, Está como número después de 7. este, sí, Ya. hay otro número que no se ve, Ujú. o sea, acá, más hacia acá, Ya. que viene siendo el espacio intermembrana, que es el espacio entre ambas membranas, y este se denomina así, ya. Y Muy por bien. último, más acá abajito, es el ARNM, que es el ARN mensajero, y los ribosomas. Voy a explicar un poquito sobre la fase luminosa. Esta se da en los tilacoides, el conjunto de granas, que es esto de acá. Ya, y tiene 4 procesos, que es la excitación de la clorofila, la fotosíntesis del agua, la reducción de NADP y la fotofosforilización. Se produce el ATP a partir del ADP. Luego la fase oscura que se produce en el estroma, acá. En el estroma, está acá. Se usa el ATP y el NADPH para producir glucosa. En este se da el ciclo de Calvin, que
que se da por 3 pasos: la carboxilación, reducción y la regeneración. Gracias. Muy bien, muy bien. Muy bien, Joaquín. Excelente tu maqueta, ya veo que está hecho. Bien, jóvenes, me falta una cantidad de alumnos, lo acabamos el día martes. Acaban las exposiciones y voy a aplicar un pequeño examen de lo que estamos viendo, ¿no? Es repetitivo, yo creo que mejor para ustedes. Entonces el día martes acabamos este tema y comenzamos el otro. Bien, muchas gracias, cuídense bastante, por favor. Ya está acabando el Zoom, no estén saliendo. Suerte, nos vemos hasta el martes entonces, con todos. Y también éxito en su proyecto de hoy día de la Biblia, ¿no? Hoy día es la maratón bíblica, ¿no? Ojalá pues que les quede impregnado esa esencia de la Biblia, ¿no? A ustedes. Yo sé que lo tienen, ustedes van a encontrar a Dios y a Cristo ahí. Bien, nos vemos, nos vemos, nos vemos. Nos vemos. Bien, Joaquín, bien, bien, bien por todos los que han expuesto. No, profe. Ok, nos vemos. Profe, ¿el martes puedes poner así como voluntario, primerito? Sí, sí, no hay problema. Bueno, gracias, profe. Muy bien. Profe, ¿y las notas? Lo voy a pasar un momento.